Bueno, ¿todos han ido a Panachi? Sí. Yo soy, cuando me invitan a dar charlas, trato de ser un poquito embajador de las atracciones que tenemos en el departamento. Por eso tengo esta diapositiva ahí, un poco para mostrar pues cosas de acá de la región, para que la gente se anime a venir a visitarnos. Bueno, ¿quiénes han tenido pacientes con vómito? ¿Les parece que es una consulta frecuente? ¿Quién sabe el porcentaje de pacientes por urgencias que consultan por vómito? Más o menos. ¿Sí se escucha bien? Bueno, digamos que hay una consulta que es la por urgencias y la consulta por consulta externa, que son como dos escenarios distintos. Por urgencias es el vómito que ya preocupa, el vómito que la mamá se asusta porque se puede broncoaspirar o porque lo hacen proyectil. Es un vómito diferente al reflujo por el cual consultan los pacientes por consulta externa. El vómito como tal en la consulta de urgencias puede llegar hasta el 15% de los pacientes. Y el vómito por consulta externa puede llegar hasta el 50% de los pacientes. Casi que la mitad de los pacientes de la consulta externa refieren que el paciente tiene algún tipo de reflujo. ¿Vale? Entonces, con esa pequeña introducción, voy a contarles cuál ha sido mi experiencia en pacientes que han tenido vómito, cuál es digamos, la revisión de la literatura que he hecho al respecto. Les voy a mostrar casos que he vivido personalmente y al final, a sintetizar un poco una guía dependiendo del escenario clínico, qué estudio por imágenes diagnósticas es el más adecuado, ¿vale? Entonces es como el orden de la conferencia. Entonces, una cosa es el vómito y una cosa es el reflujo. Ustedes como médicos deben tratar de identificar primero las características del vómito. Hola, Fred, ¿cómo estás? Las características del vómito, la frecuencia del vómito, lo que más puedan establecer en el interrogatorio con respecto a las características del vómito, porque una cosa es el vómito alimentario y otra cosa es el vómito de características biliosas, que eso establece el camino por el cual nos vamos a dirigir con respecto a las imágenes diagnósticas. Eh, en las guías, nosotros tenemos un ente rector, como lo tienen ustedes también, que es el Colegio Americano de Radiología, que es el ente académicamente más dinámico todo el tiempo. Se reúnen panel de expertos que incluyen pediatras, gastroenterólogos, radiólogos pediátricos, con cierta frecuencia para discutir temas en los cuales, o escenarios clínicos en los cuales se requiera una guía por diagnóstico por imagen. Y este es uno de ellos, el niño que vomita. En el 2014 se han definido unas guías que eran tres escenarios clínicos, que era el lactante con vómito bilioso, el lactante con vómito no bilioso intermitente desde el nacimiento, que básicamente es el reflujo, y aquel paciente que consultaba en vómito en proyectil no bilioso de reciente aparición, ¿cierto? Eran como los tres escenarios clínicos. Vamos a hablar de esos tres escenarios clínicos. Vamos a hablar algo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es distinto a tener reflujo, a tener una enfermedad secundaria de reflujo gastroesofágico, y vamos a mencionar cuál es la utilidad de las imágenes diagnósticas con respecto a cada escenario clínico. Entonces, pues, siempre que hay un paciente con vómito como tal, es porque hay una patología del tubo digestivo en general. Sin embargo, hay algunos pacientes que a pesar de tener vómito no tienen nada del intestino, sino que tienen un origen extraintestinal, que son pacientes con sepsis, con patologías del sistema nervioso central, enfermedades metabólicas, que hoy no las vamos a tocar. Hoy nos vamos a dedicar a aquellas patologías que tienen referencia al tubo digestivo. Entonces, como les decía al principio, lo más importante es establecer estos dos caminos. ¿El vómito es bilioso o no es bilioso? Es la primera pregunta que ustedes deben aclarar en el interrogatorio clínico. El no bilioso generalmente corresponde al reflujo gastroesofágico, puede ser fisiológico, puede ser secundario a sobrealimentación o puede estar relacionado a alguna otra patología como una hernia hiatal o retardos en el vaciamiento gástrico, que de ahí se deriva una cantidad de patologías. Y el vómito bilioso es el más importante, el que más, digamos, sensibilidad les debe generar a ustedes con respecto a la causa, porque puede ser
alguna patología obstructiva generalmente que requiere una investigación pronta, porque si no el paciente puede llegar a comprometer su vida. Entonces, estas son como causas generales. La regurgitación, que es presente hasta el 70% de los lactantes de forma fisiológica. Hay que establecer esa causa si es un fisiológico o no. Y hay causas de vómito diferente, en las diferentes edades. Entonces, en el periodo neonatal, el vómito bilioso, ¿cierto? Es una emergencia y hay que descartar malrotación o volvulus, atresia o estenosis intestinales, enfermedad de Hirschsprung, ileomeconial, enterocolitis, entre otras causas. El vómito bilioso en el periodo neonatal hay que investigarlo pronto porque algo está pasando. Por fuera del periodo neonatal, sepsis, estenosis hipertrófica del píloro, píloroespasmo, intususcepción, cuerpos extraños o besoares que llegan con alguna frecuencia, síndrome del colon izquierdo hipoplásico, úlcera gástrica y las patologías extraintestinales que, como les digo, no hacen parte de esta charla, pero las menciono: colecciones urales, tumores del sistema nervioso central, medicamentos, kernicterus, desórdenes metabólicos o nefropatías. Entonces, este es como el eje de la conferencia. Entonces, cuando no podamos determinar cuál es la razón del vómito, porque es muy frecuente, porque es muy abundante o porque inició de una manera súbita, tenemos, digamos, tres escenarios que son los tres escenarios que yo les traje a colación. Los tres grandes grupos son estos tres: el lactante con vómito bilioso, el niño con vómito no bilioso, intermitente desde el nacimiento, y el vómito en proyectil no bilioso de reciente aparición, que hace referencia a la hipertrofia pilórica normal. ¿Sí? El vómito en proyectil no bilioso de reciente aparición, normalmente uno debe pensar en una hipertrofia concéntrica del píloro. Esas tres variantes las tenían en el 2014, pero se volvieron a reunir en el 2020 y lo subdividieron. En este, sobre todo este capítulo, lo desglosaron un poco más. Estas veces corresponden a variantes de este escenario clínico. La primera variante es el vómito en los 2 primeros días de nacido con intolerancia a la vía oral sin salida de meconio. La variante 2 es el vómito en los 2 primeros días de nacido con el signo de la doble burbuja o triple burbuja con poco o sin gas distal, en donde se sospecha una obstrucción intestinal o atresia intestinal. La pregunta en ese escenario es: ¿cuál es la siguiente imagen después de la radiografía simple? ¿Qué vamos a hacer? Sí, porque obviamente entendemos que la primera imagen que se ha tomado en ese momento es la radiografía simple. En la variante 3 es el vómito en los 2 primeros días de nacido con una RX que muestra obstrucción intestinal distal. ¿Cuál es la siguiente imagen que vamos a hacer cuando sospechamos que es una obstrucción intestinal distal? La variante número 4, el vómito en los 2 primeros días de nacido con una RX del doble burbuja no clásica. ¿Cuál es la no clásica? Que tiene gas distal. O sea, la doble burbuja clásica es la que no tiene gas distal, pero hay una burbuja no clásica que es con gas distal. Y la variante número 5 son los vómitos biliosos en mayores a 2 días de nacido con sospecha de malrotación. ¿Cuál es la imagen que vamos a hacer inicialmente? La variante 2 es el vómito no bilioso intermitente del nacimiento, que normalmente esa continúa igual y normalmente estamos refiriéndonos al reflujo gastroesofágico porque es un vómito no bilioso que es intermitente del nacimiento. Y la variante 3 es el vómito proyectil no bilioso de reciente aparición, que vamos a ver cuál es la imagen adecuada para descartar o para confirmar el diagnóstico en esos casos. ¿Qué ven en esa radiografía? ¿Cuántas? Bueno, esta realmente es la doble burbuja, ¿sí? Que hace referencia a atresia o estenosis cuando no es una clásica, ¿no? La típica es la atresia, que no debe haber gas distal, y la no típica es la estenosis del duodeno, que tiene una alta asociación con pacientes con síndrome de Down. Les traigo para mostrar la doble burbuja, atresia intestinal, porque vamos a hablar del tema. Y esta es la triple burbuja que hace referencia a, ¿quién dijo yo? La triple burbuja, atresia yeyunal, exactamente. Entonces, siempre que vean estos escenarios, pregúntense, ustedes ven una placa de estas y dicen,
y ese paciente puede estar obstruido. ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿usted ve muchas asas intestinales distendidas o pocas? ¿Cómo les parece? Pocas. Quiere decir que la obstrucción es alta. Si ustedes sospechan una obstrucción intestinal y ven muchas asas intestinales distendidas, la obstrucción intestinal es baja. Este paciente es un patrón de distensión intestinal. Tiene asas intestinales que ocupan los 4 cuadrantes. Sospechar obstrucción intestinal baja. Si sospechan obstrucción intestinal baja, el estudio que se debe hacer es un colon por anemia. En el anterior, vías digestivas. Claro eso, ¿no? Eso es muy importante a la hora de definir qué se le va a hacer. Entonces, paciente con sospecha de obstrucción, placa simple, muchas asas intestinales, estudio, colon por enema. Si tiene pocas, unas vías digestivas. Bueno, el anterior es un paciente que tenía vómito, intolerancia a la vía oral, de tipo bilioso, y con una placa de abdomen que mostraba muchas asas intestinales, se le hace un colon por enema y es una enfermedad de Hirschsprung, una ampolla rectal hipoplásica con un colon sigmoide de menor calibre y una distensión importante del colon proximal con pérdida de las obstrucciones. Y en esta otra es un paciente también con obstrucción, 4 cuadrantes, muchas asas intestinales, colon por enema y tenía en el ilion terminal múltiples defectos de llenamiento que ocupaban la mayoría del ilion terminal con un microcolon por desfuncionalización iliomeconial. Esa es la imagen típica de un ilio meconiano. Bueno, entonces ya entrados como con esa introducción imagenológica para dirigir mentalmente en el maravilloso mundo del niño vomitador, nos vamos a hacer algunas precisiones. Entonces, el vómito bilioso es lo que les decía siempre en esta charla. El vómito, las características es lo que da la clave para poder seguir. Entonces, sugiere sepsis y obstrucción, es una emergencia radiológica y acuérdense que el bolus produce necrosis intestinal en horas en estos chiquitines. En un estudio que se reportó con la bibliografía que está abajo de 61 pacientes con vómito bilioso en 72 horas de vida, que fue en esta institución, el 26% tenía una patología obstructiva intestinal con malrotación y volúmenes. Entonces, en la radiografía simple puede que nos diga algo, pero puede que no. La característica de la edad es el vómito bilioso, no lo que vayan a ver en la placa simple. Si el paciente tiene vómito bilioso hay que investigarlo. Puede que tenga un patrón obstructivo, pero el hecho de que no lo tenga no quiere decir que no, porque hay volvulos que son intermitentes. Se volvula y se desinvolvula. Es la frecuencia y el tipo del vómito. Entonces hay que elegir los estudios complementarios. Entonces en el diagrama que les mostraba ahí es como para que nos mostremos cómo es la rotación, la rotación normal del intestino y la no rotación. Cuando los pacientes entran en malrotación o no rotación intestinal, pueden acompañarse de esto que son las bandas de LAD. Estas son bandas de LAD que hacen que el intestino no rote bien, el ángulo de 3 se coloca en una localización muy baja. En esta otra empieza a enrollarse sobre el eje del intestino que no se ha movido porque está fijo con las bandas de LAD y se produce una necrosis intestinal. Y la otra es que las bandas de LAD estén apretando parte del intestino delgado. Entonces, este paciente, también vómito bilioso, se le toma la placa simple. ¿Cómo les parece esa placa simple? Acuérdense la pregunta que les vengo diciendo. Están sospechando que tiene obstrucción intestinal. ¿Cómo la ve? Es esto, dilatación de la cámara gástrica, poco gas distal, ¿cierto? Entonces, la obstrucción es alta probablemente. Entonces, se le hace las vías digestivas, se debe hacer con poquito medio de contraste y inicialmente estos pacientes tienen dificultad para el vaciamiento gástrico porque es un estómago que ha venido trabajando mucho y está cansado. Entonces no siempre el tránsito es muy rápido. Y lo que vamos a ver es esto, que se llama el signo de cáscara de manzana o sacacorcho o Whirlpool, que es un remolino. Entonces es simplemente el intestino dando vueltas sobre sí mismo, causando un volvulus. ¿Cuál es la localización normal? Esta es una imagen normal. Estómago, sale acá la región antropilórica, primera, segunda y tercera porción del duodeno, y el ángulo de Treitz debe estar localizado a la izquierda de la línea media y a la altura del píloro. ¿Sí? Este es el ángulo
el ángulo de Treitz. Esa es la localización normal. Entonces siempre hay que buscar esa localización y hay que mirar eso. Entonces hay que mirar si está obstruido, si hay estenosis, si el tránsito es adecuado, mirar el píloro, el arco venal y la posición del ángulo de Treitz. Y en esta otra diapositiva vemos algo que uno dice, ¿dónde está el ángulo de Treitz? Es un duodeno elongado, mire dónde está el ángulo de Treitz, aquí empieza el yeyuno. O sea, claramente es una malrotación intestinal del intestino anterior. Y miren cómo estaba distendido porque seguramente está haciendo volvulus intermitente el paciente. Este paciente tenía lo mismo, un vómito bilioso, empezamos a hacerle las vías digestivas altas. Vean una marcada distensión de la cámara gástrica, nivel del medio de contraste no transitaba, se sospechaba que fuera una atresia intestinal porque no tenía mucho gas distal. Ahí parecía una atresia intestinal y con el paso de los minutos, con paciencia, porque se demoran en transitar, tenía el signo de cáscara de manzana o sacacorchos o del remolino, ¿cierto? Siempre, esto es patognomónico del volvulus del intestino medio y es lo que tenemos que entrar a buscar. Hay una utilidad de la ecografía para este diagnóstico y es establecer la relación entre los vasos mesentéricos, la vena cava y la aorta. ¿Cuál es la relación normal? Esta es una imagen estática en el epigastrio. Este sería la vena mesentérica que está al mismo lado de la vena cava, o sea, a la derecha del paciente. Esta es la arteria mesentérica que debe estar al mismo lado de la aorta. Entonces, en escala de grises se ve así, así se ve con color, arteria mesentérica con la aorta y la vena mesentérica con la vena cava. ¿Qué es lo que sucede cuando el paciente está volvulado? Que ve uno el signo del remolino, que es la vena mesentérica dándole vueltas a la arteria mesentérica. Y con ecografía uno puede determinar con alta precisión si se está preservada la relación de los vasos mesentéricos, pero se debe confirmar siempre con una serie de vías digestivas altas. Este es el signo del Whirlpool, que hace referencia a un remolino. Vómito bilioso, seguimos con el vómito bilioso. ¿Para qué sirve el enema? Es menos útil que las vías digestivas, pero cuando el paciente se sospecha obstrucción baja, es el estudio de elección, ¿cierto? Y esto se hace también como complemento de las vías digestivas altas, porque a veces cursan también con malrotación del colon, que es menos frecuente, pero en algunas oportunidades eh, hay que hacerlo para descartar esa posibilidad. Entonces vamos con el vómito. Esta es la variante 1, que es el vómito bilioso en el neonato hasta una semana de vida, que como les comenté, hoy en día se hace desglosado en diferentes escenarios clínicos que ya básicamente ya lo mencionamos. No nos vamos a detener un poco acá, pero es para contarles cómo funcionan las guías. Estas son las guías actuales. Entonces ahí muestran digamos, los métodos de diagnóstico que tenemos disponibles, lo que en el panel se consideró como lo más apropiado o lo menos apropiado que está en la parte baja. Y en la última casilla, este es el icono de la radiación. Entonces, entre más iconos tenga, es que genera más radiación ionizante que también tiene que hacer parte de la decisión de lo que vamos a usar. Pero en este escenario clínico, eh, lo que se empieza siempre es con una radiografía de abdomen simple y después la serie de vías digestivas altas tiene una posición muy alta por encima de todas las demás modalidades diagnósticas para precisar el diagnóstico. Y el ultrasonido por ahí detrás de las vías digestivas altas para establecer la relación de los vasos mesentéricos en el caso de los pacientes con vómito de características biliosas en los primeros días de vida. ¿Sí? Fíjense que la fluoroscopia con vías digestivas siempre está en la parte alta de la lista de modalidades que debemos elegir, teniendo en cuenta, ¿sí?, que tiene una alta dosis de radiación diferente al ultrasonido que no tiene radiación. Bueno, el escenario número 2 es el vómito bilioso intermitente desde el nacimiento, que claramente lo más frecuente es el reflujo gastroesofágico. Entonces hay que pensar, paciente, cuándo es normal y cuándo es fisiológico. Otras causas son la hipertrofia pilórica, que es otro tipo de vómito. Pacientes con sobrealimentación muy frecuente lo vemos en las vías digestivas altas, que son niños que vienen
un poco en sobrepeso y cuando se establece, no es que el niño llore, que le damos complemento porque es que queda con hambre. Pero su pediatra que dice, no, el pediatra me dice que solo seno, pero nosotros queremos que quede con hambre, entonces nosotros le empacamos 3 onzas más de tetero. Y obviamente el estómago tiene una capacidad que si se sobrepasa, se vuelve incompetente el cardias y empiezan a refluir. Alergias a la leche, gastroenteritis, volvulus gástrico, entre otras causas. Entonces, es un dilema diagnóstico, preocupa sobre todo a los padres inexpertos, siempre creen que es patológico mientras van haciendo la curva de aprendizaje en la crianza y pueden establecer cuándo puede ser normal y cuándo no. Sin embargo, acuérdense de esto, que antes de los 6 meses hasta el 75% de los pacientes pueden tener reflujo gastroesofágico de forma fisiológica, ¿sí? Y después empiezan a descender rápidamente cuando ya esto se madura bastante. Entonces hay que establecer siempre es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando ese reflujo empieza a causarle problemas de salud al niño, porque empiezan a perder peso, a irritabilidad, problemas respiratorios. Eso ya hace parte del estudio que pretendemos descartar. ¿Para qué sirven las vías digestivas en el reflujo gastroesofágico? ¿Para qué sirven? No es para el reflujo, no es la principal indicación, es para descartar anomalías anatómicas de la vía digestiva, ¿cierto? Eso es clarísimo. Lo que pasa es que se aprovecha el momento del examen para eso. ¿Por qué no es ideal? Porque hay reflujos que no aparecen inmediatamente. Hay reflujos que aparecen después de unos minutos o muchos minutos después de la alimentación y no lo vamos a detectar acá. Y tampoco podemos hacer una fluoroscopia muy prolongada porque la dosis de radiación es muy alta. Entonces es un estudio que se debe hacer rápidamente porque hay que darle bastante fluoroscopia si se demora el paciente ahí. Los tecnólogos nuestros acá, yo siempre me levanto a hacer los estudios con ellos, pero ellos tienen siempre la indicación de hacer fluoroscopia pulsada. Y cuando se compró este equipo, se compró porque tiene la forma de soltar el fluoroscopio, queda la pantalla congelada y esa imagen la puedo aprovechar como diagnóstico sin tener que darle un disparo de rayos X. Entonces, esa característica la tuve en cuenta cuando se eligió el equipo que nos permitiera hacer eso para ahorrarle dosis de radiación al paciente. Entonces, primero, descartar anomalías, después se aprovecha, se mira qué tipo de reflujo es. Si es muy importante, se va a ver inmediatamente y se va a describir de forma dinámica. Con número de eventos, si se aclara rápido, hasta dónde llega, ¿sí? El nivel y la calidad de la mucosa. Se puede, en algunos casos, cuando es patológico, se pueden ver irregularidades de la mucosa. Se mira si hay episodios de broncoaspiración o paso de medio de contraste hacia la vía aérea. Y si hay alguna anomalía, también se le puede decir al cirujano, oiga, mire, le vemos esto, entonces para que pueda tomar una planeación quirúrgica. Paciente con vómito y dificultad para respirar, ¿qué le ven a esa radiografía? Entonces, ¿qué proyección es? Primero, ¿no? Para que tengan en cuenta que hay que mirar cómo está acostado el paciente. Frontal, lateral, oblicuo. ¿Cómo? ¿Cómo les parece? Frontal, lateral, oblicuo. Frontal. Mira dónde está el estómago. Acá estaría el estómago. A la izquierda de la línea media, el corazón está de frente. ¿Sí? Importante, ¿no? Porque es distinto. Así esta proyección lateral, así es frontal. Es un trago de bario que se logró pacificar muy bien. ¿Qué les parece? Hay una estrechez en el tercio medio del esófago, con una muesca esofágica a la derecha y pareciera que hubiera otra a la izquierda. ¿Esta cómo es la proyección? ¿Cómo está el paciente? Lateral. La muesca persiste, tiene un componente retroesofágico también y disminuye de forma significativa la luz del esófago. Entonces, esa era una muesca esofágica de un anillo vascular. Esta, ¿cómo les parece? ¿Normal o anormal? ¿Cuál es la anormalidad? ¿Cuál? Entonces, antes del diagnóstico, ustedes ven que el esófago debe pasar derecho, pero aquí pasa algo que no, porque esta otra columna es la vía aérea. Entonces, esto es tráquea y bronquios. Hay algo que me está haciendo pasar para la vía aérea. Entonces, hay una comunicación entre el esófago y la tráquea, una fístula en H, se llama.
bueno, que es una de las fístulas, no es la más frecuente, pero es una fístula anal. La otra cosa que miramos que es el píloro, el estómago y el píloro. Esto es un píloro elongado con paso filiforme en medio de contraste. Así se ve la hipertrofia concéntrica del píloro. Entonces, para recordarles que las vías digestivas, en primer lugar, es anatómica salud. Entonces, anatómico. Eh, en la radiografía simple no tiene ninguna utilidad. Lo único que a veces uno puede ver es una dilatación aérea del esófago, pero eso puede ser por cualquier cosa, luego no es patognomónico. Las vías digestivas tienen una sensibilidad del 31 al 86% y una especificidad que es muy variable del 21 al 83%, por eso no es el estudio de elección cuando uno quiere estudiar el reflujo. El valor predictivo positivo es del 80 al 82%, con falsos positivos porque es un examen corto del 48% de los pacientes y falsos positivos porque hay reflujo gastroesofágico que no es patológico, sino es fisiológico. Es un estudio que tiene alta dosis de radiación ionizante y la utilidad para el diagnóstico de reflujo está cuestionada por esas características. ¿Sí? Entonces, sin embargo, se pide para descartar otras anomalías y se reporta lo que se ve en el estudio, con baja dosis de radiación. Bueno, este es para mostrarles, siempre empezamos en lateral para mostrar toda la anatomía del esófago, el cardias y acá se ve el píloro en la proyección lateral. Estos son pacientes que han tenido en el anterior paciente, eso, ahí. Ya vemos, vamos adelantados en el examen porque ya tenemos medio contraste en el estómago y empieza a refluir. Entonces nosotros lo que hacemos es determinar hasta dónde llega el reflujo, cuántos episodios se hacen, si llega hasta el esófago cervical, cómo está el cardias amplio. Son características que hacemos para el reflujo. ¿Ustedes conocen la clasificación del reflujo? ¿Quién se la sabe? Mejor porque no se usa. Hoy en día no se usa. Esta clasificación que se usó hasta hace muy poco tiempo, siempre la escuchaba uno en los hospitales, doctor, ¿es grado 1, grado 2 o grado 3? Entonces yo, pues a mí, cuando hice el fellow, nadie en Barcelona me habló de los niveles de reflujo, pero me causaba curiosidad por qué estamos hablando de el grado de reflujo que se tenía. Y hacía referencia a esta clasificación, que la publicación es de 1978. La encontré, la tengo el artículo original de 1978. Establecía que grado 1 está el esófago distal, grado 2 hasta la carina, pero no en esófago cervical, grado 3 el esófago cervical, grado 4 esófago cervical persistente y de cardias amplio, grado 5 reflujo gastroesofágico como respiración y grado D un reflujo gastroesofágico tardío. ¿Qué les da la impresión de toda esa clasificación? Que duraban hasta 45 minutos con un paciente, dándole fluoroscopio. Hoy en día eso está reevaluado. Y además, bueno, vamos a recordar acá, ese sería grado 1, ese sería el grado 2, este sería un grado 3, ese sería un grado 4 que tiene el cardias amplio, y estos pacientes que ya tenían broncoaspiración sería un grado 5, ¿sí? Pero para llegar a este punto, tendrían que haber dado fluoroscopia por mucho tiempo, les pasaban a hacerle, los sacaban de la sala y a los 45 minutos los volvían a entrar a la sala para volverle a hacer evaluación a ver si hacía reflujo tardío. Entonces, como pueden entender, ya llegar a aplicar este tipo de metodología ya está reevaluado. Además, es distinto, ese es el artículo original. Que lo quiera tener, con mucho gusto se lo paso. Entonces, se cuestiona por esa razón y porque es distinto un reflujo que sería grado 1 este, ¿sí? Pero este reflujo puede ser una vez y no hizo más. O puede ser un reflujo persistente en el tercio distal del esófago. Es mejor decirle al pediatra, oiga, tiene un reflujo que no supera la carina, pero es persistente, es todo el tiempo. O sea, ya empiezan a pensar que es un reflujo patológico. Ese sería un grado 1, ¿cierto? Y este que llegaba hasta el esófago, hasta la carina, que también lo mismo, es un reflujo que llegó hasta la carina y se devolvió y no hizo más. O es un reflujo persistente hasta la carina.
Este es el grado 2, perdón. Y este también podría ser un grado 2, pero, o grado 3 con cardia amplia. Entonces, ¿a qué voy yo? Que uno puede ver grado 1 o grado 2 o grado 3, pero no es la foto estática, sino es lo que el radiólogo esté revisando del comportamiento del reflujo, lo que debemos poner en el informe y no un número, ¿vale? Es mejor ser descriptivos. Bueno, seguimos entonces. Vómito no bilioso intermitente desde el nacimiento. ¿Para qué sirve la medicina nuclear? Es el estudio de elección, con una sensibilidad del 80%, una especificidad del 93%. Estoy hablando de imágenes diagnósticas, con una menor radiación y lo único es que no tiene una uniformidad en la interpretación y tampoco da eh, información con respecto a la anatomía del tubo digestivo. Entonces, en el primer estudio de los pacientes con reflujo, se prefiere las vías digestivas altas para mirar la anatomía y se aprovecha el reflujo. Si hay dudas de diagnóstico, se puede recurrir a una gamografía o a una pH-metría, que es el estudio que se recomienda para los pacientes con reflujo. ¿Para qué sirve el ultrasonido? Se intentó hacer con una especificidad alta, pero una sensibilidad muy baja. Porque imagínese usted un niño con hambre, uno haciéndole ahí una exploración. Esto, como se hacía, era, este es un plano sagital, esta es la cámara gástrica, un corte sobre la cámara gástrica con agua, el agua se ve negra. Esta es la unión cardioesofágica o esofagogástrica y se veía cómo se devolvía el líquido hacia el esófago. ¿Cómo se comprobaba? Con Doppler, porque el Doppler genera señal cuando hay movimiento. Entonces se podía ver con Doppler, pero realmente eso se abandonó porque técnicamente es un estudio muy difícil de realizar. El llanto del niño también nos puede producir artificio y nos puede generar, digamos, resultados inapropiados. Otra cosa que se hace con con la gamografía también, que se evalúa en los estudios de imágenes, es el vaciamiento gástrico, donde se puede ver con vías digestivas, gamografía, ultrasonido, eh, pero claramente la gamografía es la que mejor información y más cuantificada nos da con respecto al vaciamiento gástrico. El ultrasonido es mucho más importante cuando vemos o queremos descartar patología del píloro. ¿Listo? Y la variante 3 es el vómito intermitente desde el nacimiento. Ah, no, esta es la variante 3. Esta. El niño con vómito no bilioso, por lo demás sano, ¿cierto? Que se sospeche un reflujo complicado. ¿Cuál es el estudio de elección? Vías digestivas y después medicina nuclear. Ambos apropiados en amarillo. ¿Vale? Las dos con la misma dosis de radiación. Entonces, ese niño con vómito no bilioso, por lo demás sano, a quien se le sospecha un reflujo no complicado, vías digestivas y gamografía. Este es el último escenario, que es el vómito no bilioso en proyectil o de reciente aparición, que puede ser reflujo, pacientes sobrealimentados pueden generar vómito en proyectil, el piloespasmo y la hipertrofia pilórica, que es la reina de este escenario clínico y es a lo que uno debe pensar para dirigir los exámenes. Vuelvo a traer la imagen. Hasta hace ya varios años se usaba las vías digestivas altas. Y fue, digamos, un trabajo académico y de paciencia, trabajar con los cirujanos de la vieja guardia a los de ahora para que entendieran que ya no se usaban las vías digestivas altas, sino que había que creerle a la ecografía. Pero fue testigo de esa transición, pero con paciencia se logran las cosas, con cariño, con las cosas como se transmiten, sin egos y con paciencia y buena camaradería se logró entender que para hipertrofia pilórica ya no se usan las vías digestivas altas, sino se debe hacer una ultrasonido. Entonces es una hipertrofia del músculo del píloro, es idiopático, el que le tocó, le tocó. Se presenta en general entre la tercera y la octava semanas de vida. Es una patología, escuchen esto, de primogénitos varones. Si hay en niños, yo he visto un caso nomás que me acuerdo, en mujeres, pero realmente es una patología de primogénitos varones. El vómito es de características alimentarias, o sea, no bilioso. Sí se debe hacer un diagnóstico pronto porque los pacientes pueden entrar en alcalosis metabólica
Y es el ultrasonido la herramienta diagnóstica por excelencia para hacer el diagnóstico de hipertrofia pilórica con la grosor de la pared mayor de 3 milímetros y una longitud del canal pilórico mayor a 15 milímetros y el tratamiento es 100% quirúrgico. Es la cirugía, digamos, más rápida porque se hace un corte sobre el músculo y él de una vez se relaja y permite ya la solución al problema. Esta es una imagen con un transductor de alta resolución, es lineal, donde se ve el píloro normal. Entonces, ustedes pueden ver las capas, realmente uno puede ver las capas de la pared del tubo digestivo en esta localización. Y la negra es el músculo, y es lo que nosotros medimos ahí para mirar qué tan hipertrófico está. Y en este plano, que es el plano longitudinal, se puede ver también la longitud del píloro. Y como estas se ven todas, entonces es un canal completamente elongado, tiene 22 milímetros, y lo oscuro es la pared del píloro, que medía 5.5 milímetros. Así se ven todas las hipertrofias pilóricas. Se ven exactamente las mismas. Se ve también, como es un estudio dinámico, una hiperperistalsis de la región antropirólica. Y por último, no hay paso del contenido del estómago hacia el intestino delgado. Todo eso se puede ver en el momento del examen. ¿Cuánta radiación tiene este examen? Cero. Las vías digestivas dice que puede ser apropiado cuando hay dificultades para hacer la ecografía. Por ejemplo, que esté el niño con mucho gas, por ejemplo, o que con mucho llanto. Es decir, podría contemplarse, pero en casos muy puntuales, las vías digestivas altas. Entonces, estos ya son como datos complementarios a la charla con respecto a la dosis de radiación que ustedes, como van a trabajar con niños, tienen que ser conscientes de no irradiar a los niños más allá de lo permitido. Y por eso les trae eso. El 1% de los cánceres en Estados Unidos se ha comprobado hoy en día que se debe a sobreexposición a radiaciones ionizantes de exámenes de diagnóstico. Ese porcentaje en una población como la de Estados Unidos es un porcentaje muy alto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto irradia unas vías digestivas altas? 2.6 milisieverts. Teniendo en cuenta que una radiografía de tórax proyección frontal genera una radiación de 0.02 milisieverts, estos 2.6 milisieverts corresponden a 130 radiografías de tórax. Unas vías digestivas altas. La gammagrafía da 0.15 milisieverts que corresponde a 7 radiografías de tórax. ¿Sí? Entonces, como les explicaba acá, estamos entrenados tanto los radiólogos como los tecnólogos, que me encargué yo de que ellos fueran, yo les mido porque otra de las características que tiene el fluoroscopio nuestro es que a mí me da el dato de cuánto se demoró el examen y cuánto se disparó en radiación. Entonces yo hago, a veces les digo, ¿quién hizo estas vías digestivas? Vamos a mirar. Y delante de todo les digo, mire, se pasó de lo permitido. Entonces, ellos ya saben y hacen fluoroscopia pulsada y sueltan. Congelan y pasan la imagen para no dispararle al paciente. Entonces, en estos pacientes que tienen vómito bilioso o no bilioso, la principal indicación de las vías digestivas es confirmar o descartar una patología obstructiva, determinar el sitio y la causa de obstrucción y establecer un mapa quirúrgico. Principal utilidad de las vías digestivas. Objetivos secundarios de las vías digestivas. Determinar si hay reflujo, ideal en el recién nacido, en los lactantes menores, y mirar si hay retardo en el vaciamiento gástrico. De forma rápida, sin caer en la tentación de hacer estudios prolongados con sobreexposición a radiaciones ionizantes. La ecografía ¿y para qué más lo mencionamos que puede tener alguna utilidad? Para malrotación intestinal, para determinar la relación de los vasos mesentéricos. Muy bien. En enfermedad por reflujo gastroesofágico, las vías digestivas no se recomienda de rutina. Mejor usar la gammagrafía. Siempre, como hacemos acá, que lo hacemos de una forma extraordinaria, es teléfono y hablar entre nosotros, los médicos tratantes, para poder elegir la mejor alternativa diagnóstica, establecer un equipo multidisciplinario con conceptos equivalentes, optimizar la interpretación de las imágenes diagnósticas y
o clasificar las patologías. Este es el resumen de la charla, que es con respecto a las variantes que mencionamos de los pacientes con vómito. Entonces, en paciente con vómito, en los 2 primeros días de nacido, con intolerancia a la vía oral, sin salida de meconio, placa simple. Empezamos con placa simple, ¿cierto? Variante 2, 2 primeros días de nacido, signo de la doble burbuja o triple burbuja, con poco o sin gas distal, donde se le sospecha una obstrucción proximal o atresia. El siguiente examen que se hace es vómito 3, 2 primeros días de nacido. Cuando la RX muestra obstrucción intestinal distal, la siguiente imagen es el colon por enema, cuando se sospecha obstrucción baja. La variante 4, el vómito en los primeros días de nacido, con doble burbuja no clásica, con gas distal, pocas asas intestinales distendidas, con patrón asimétrico de gas intestinal, se sospecha obstrucción alta. Estudio de elección, vías digestivas. El quinto, vómito bilioso en mayores de 2 días de nacido con sospecha de malrotación, vías digestivas. Y la variante 6, infante con vómito no bilioso, por lo demás sano, o sea, sospecha de reflujo no complicado. El estudio que se hace son vías digestivas en reflujo gastroesofágico no complicado. Y la gamografía, pues no hay un consenso medio, pues, y la pHimetría siempre será el estudio de elección para saber si es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, por las características del reflujo. Y la variante 7, que es el infante mayor a 2 semanas hasta 3 meses de vida con vómito no bilioso, de aparición reciente con hipertrofia pilórica, la imagen de elecciones, ahí está. Esa es la conclusión. Entonces ya hablamos de introducción, algunas definiciones muy importantes, cuál es la utilidad de las imágenes diagnósticas en la variante 1, en la variante 2, en la variante 3, qué hay que contemplar en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuál es la utilidad de las imágenes diagnósticas y las conclusiones que les acabo de mencionar. Eso es. ¿Preguntas? Ahorita. ¿Y tránsito? Bueno, las vías digestivas es hasta el ángulo de Treitz. Cuando uno quiera evaluar patología hasta el ángulo de Treitz, se usa el término de vías digestivas altas. Y cuando quiere evaluar tránsito porque el paciente fue operado o porque tiene un síndrome de malabsorción intestinal o quieren descartar patologías del resto del intestino delgado, se utiliza la palabra tránsito intestinal. Y del tránsito, hay tránsito intestinal convencional y hay uno que es de doble contraste. Nosotros no hacemos con doble contraste porque se requiere avanzar una sonda hasta el ángulo de Treitz y colocar metilcelulosa para generar adherencia de la metilcelulosa, que es como pegachenta, con el bario y caracterizar la mucosa. Eso se hace en pacientes adultos generalmente. Y el colon por enema se da también simple, que es el que hacemos acá porque es anatómico, y está el de doble contraste que se usa en pacientes adultos también. ¿Qué más preguntas? ¿Clarísimo todo? Bueno, Nos hablas un poquito de la medicina nuclear. No me quedó claro, o sea, qué información adicional que aporta así que está por. sí, yo no soy experto en gamografía, pero la gamografía se utiliza en algunos escenarios donde no se aclare con estos métodos convencionales. Primero, porque es menos disponible que los métodos de radiología. Segundo, ¿en qué caso se hace? Cuando se requiere evaluar vaciamiento gástrico, sí, claramente es el estudio que se usa. Se quiere evaluar, se reporta retardo en el vaciamiento gástrico y usted lo quiere evaluar más profundamente, se hace un test de gamografía porque el radio trazador, la máquina y la interpretación de su especialista le permite calcular qué tanto radiotrazador se va expulsando minuto a minuto, genera una gráfica y le dice en el reporte cómo es el porcentaje de vaciamiento gástrico. Entonces, en ese sentido sí es muy importante. Y como no genera tanta radiación y es un estudio que se puede tener el paciente acostado bajo la gama cámara, permite evaluar de forma más prolongada el comportamiento del reflujo y saber si o no llega a una parte alta del esófago. Jorge. ¿Qué tan importante es para el
X o Y cosa. Sí, de acuerdo. Gracias por la pregunta, muy importante. A mí me enorgullece decir que trabajo en una institución donde el diálogo con la parte clínica es permanente y sin egos. Tenemos esa disciplina y estoy seguro que la gente que está formándose en la clínica se lo lleva en su mente y en su corazón, de que en este ejercicio no pueden haber egos, no se trata de quién sabe más o no, es simplemente lo que dice el doctor Chacón, es tener la capacidad de comunicarle al radiólogo con 3 palabras o 3 frases qué se le está buscando al niño, qué síntomas tiene, porque si la interpretación es distinta si se tienen datos clínicos, así no lo tienen. Entonces, nunca se olviden de eso. Pues, eh, una placa la toma un equipo, pero la interpretación es un acto médico que requiere de una mínima información clínica. En las informes, bien. Sí, señora. En la orden médica está lo que ustedes ponen, en la orden queda registrado. Y yo tengo un monitor ahí al lado mío que es psicosalud. Yo no hago consulta, pero siempre miro. Ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes bajan, yo digo, oye, pero este paciente ya tiene leucocitosis, a pesar de estar aumentada, porque me gusta hacer un ejercicio como es, digamos. Pero muchas gracias por toda la información clínica que ponen ahí, porque para nosotros es completamente distinto interpretar con datos clínicos a no tenerlos. Bueno, muchas gracias. Que tengan un excelente día.